Les doy la bienvenida a este nuevo segmento llamado Curanderos Parapsicológicos o también Curanderos Espiritistas. Tal vez el más espectacular avance en años recientes en la aceptación de poderes paranormales se ha producido en el campo de la curación. Son miles los que acuden ahora a curanderos parapsicológicos o heterodoxos y declaran que obtienen de ellos grandes beneficios e incluso curaciones. Y hoy les presento el caso de Harry Edwards. Harry Edwards fue considerado por muchos como el más grande curandero metapsíquico que haya conocido este mundo. De cabellos blancos, robusto, vestido siempre de oscuro, se le habría podido tomar por un hombre de negocios de no haber sido por una cosa. Su carisma era tal que atraía a miles de personas a verle curar en público y otros miles le escribían cartas. Afirmaba que le guiaban los espíritus del Lord Lister, fundador de la cirugía antiséptica, y de Louis Pasteur, el gran científico francés. Sus pacientes igual podían ser gente muy pobre que miembros de la familia real, gobernantes extranjeros, ministros, jefes militares, jueces y obispos. Lady Baden-Powell, esposa del fundador del movimiento Boy Scout, era visitante asidua de su santuario de curación espiritista en Shire, en el interior de los campos de Surrey. También lo era la princesa Mary Louise, nieta de la reina Victoria. El famoso director de orquesta Adrian Boult recibió tratamiento de él, lo mismo que la ex reina de España. Con manos vigorosas, de trabajador manual, parecía hacer milagros, calmando el dolor, enderezando torceduras, curando enfermedades y devolviendo la vista y el oído. No siempre tenía que estar en la misma habitación del enfermo. A veces conseguía lo que llamaba curación lejana, estando a cientos de millas de distancia de su paciente. Existen grandes archivos llenos de cartas que confirman la eficacia de su tratamiento, aunque nunca había recibido la menor instrucción médica o quirúrgica ni había estudiado en ninguna escuela de psicología. Sus orígenes fueron de lo más corriente. Harry Edwards nació en Crayford Street, Islington, en 1893 y fue el mayor de 9 hijos. Su padre era cajista de una empresa. Su madre, fuerza impulsora de la familia, que vivió hasta más de 90 años y vio cómo se hacía famoso, trabajaba como modista de la corte para una empresa que tenía sus locales en el fondo de Liberties, en Regent Street, Londres. Él fue un joven revoltoso, terrible, continuamente castigado por alguna fechoría. Su familia se trasladó varias veces de casa en el sur de Londres, pero sus años de formación los pasó en Wood Green. Su carácter se reformó cuando se enamoró de la hija de un carnicero a la edad de 12 años. Al salir del colegio a los 14, fue aprendiz de una casa editorial, donde su primer trabajo fue barrer el suelo por 6 chelines a la semana. Ascendió poco a poco hasta convertirse en corrector de pruebas. Aficionado a la política, fue ardiente liberal, plantándose a menudo en una tribuna improvisada en el corner de Hyde Park para defender su causa. Pero no tuvo éxito como candidato y tuvo que contentarse con ser organizador. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió en el Royal Sussex Regiment. Empezó como soldado raso, pero al ser embarcado su batallón en 1915 para servir en la India, fue ascendiendo gradualmente.
Después de un curso intensivo de ingeniería, incluida la construcción de puentes, que juró que no había durado más de 60 minutos, fue enviado al cuartel general de la Fuerza Expedicionaria de Mesopotamia en Bagdad. Un día le envió a buscar el general Marshall, que le preguntó si quería ser oficial. Edwards pensó que esto era preferible hacer cabo y respondió: sí, señor. Después de ser nombrado oficial en campaña, le enviaron a Tikrit, población árabe amurallada no lejos de Bagdad. Aquí se encontró al mando de un puñado salvaje de nómadas árabes, con instrucciones de tender una línea férrea entre Tikrit y Bagdad. Obtuvo un éxito notable, que tanto impresionó a sus superiores que le enviaron a los montes quemados por el sol del noroeste de Persia, ahora Irán, con el pomposo título de director ayudante de trabajo de las líneas persas de comunicación. Con el grado de comandante interino, se le encargó la tarea de construir carreteras y puentes lo bastante resistentes para el transporte de equipo militar en el más inhóspito terreno. Aunque parezca extraño, fue allí donde, siendo un delgado y rubio joven oficial, mostró Harry Edwards por primera vez sus grandes dotes de curandero. Se empleaba mano de obra local, y esto significaba que las mujeres y los niños, lo mismo que los hombres aptos, pedían trabajo. Los accidentes eran frecuentes y a veces graves entre los trabajadores no especializados, y el director, con poco más que tintura de yodo, vendas y aceite de castor en su botiquín, se encontró con que la gente esperaba que lo curase todo. Y entonces, aunque parezca extraño, descubrió que incluso enfermedades crónicas de aquellos toscos montañeses respondían a su tacto. Pronto todo el mundo de aquel sector había tenido noticia del gran Hakim. Un día, un jeque local decidió llevarle a su anciana madre para que la tratase. La frágil anciana había sido colocada en una especie de caja con cortinas sobre el flanco de un caballo, y al comandante Edwards le bastó una mirada para ver que estaba terriblemente débil, sufría fuertes dolores y se hallaba en los umbrales de la muerte. Comprendió que no podía pedir al jeque que se la llevase y la dejase morir en paz. Probablemente le habrían matado por negarse a hacer su tratamiento. Por otra parte, no tenía la más remota idea de cuál era su mal, y solo disponía del contenido de su primitivo botiquín para solucionar aquella urgencia. Después de examinarla cuidadosamente, aplicarle las manos al cuerpo y rezar pidiendo inspiración, preparó rápidamente una pócima a base de polvos dentífricos de ácido fénico. Se la dio con corazón palpitante y gimió por dentro cuando el satisfecho jeque se llevó a su madre con una botella grande de la medicina de Hakim. Cuando, pocos días después, volvió el jeque acompañado de una escolta de gente de su tribu que chillaba y disparaban sus rifles, Edwards pensó que iban a acabar con él. Pero en vez de esto, el jeque le saludó alegremente diciendo que había venido a decir al gran Hakim que su madre estaba completamente restablecida, no tenía dolores y parecía encontrarse mejor que en muchos años. Para mostrarle su gratitud, le traía regalos de alfombras y piezas de oro que valían una fortuna. Edwards tuvo que rehusar, pero al ser apremiado para que aceptase un regalo, dijo que le gustaría tener algunos huevos frescos para el desayuno. El día siguiente le enviaron 300 huevos. Aunque la guerra terminó en 1918, el comandante interino Edwards no volvió a casa hasta 3 años más tarde. Entonces se casó con Phyllis White, hija de un granjero de Longbredy, Dorset, que le había escrito durante los largos años que había estado él en el extranjero, y se trasladaron a una casa de Balamb.
El oficio de impresor era el único que él conocía. Por consiguiente, dejándose llevar de su optimismo, invirtió todos sus ahorros y su gratificación de guerra en una imprenta propia. Todo fue por mal camino. Aunque su vida de casado era feliz y fue padre orgulloso de 4 hijos, su negocio fue de mal en peor. Durante 12 años vivió con la amenaza de cierre y continuas visitas de los alguaciles. Afortunadamente tenía el don de olvidar sus preocupaciones al terminar la jornada y llevar una vida satisfactoria en otras esferas. Volvió a la política y gradualmente se introdujo en la vida pública. Le pidieron que presentase su candidatura para el Ayuntamiento de Londres. Trabajó para la Sociedad de Naciones y cuando su negocio de imprenta empezó al fin a funcionar, fue nombrado presidente del Consejo de la Paz de Camberwell. Su primer contacto con el espiritismo fue en una iglesia de Clements Road, Ilford, Essex. No fue en modo alguno un converso fácil. Una de sus aficiones eran los juegos de manos. Tenía varios amigos en el círculo mágico y, si asistió a la iglesia espiritista, fue en primer lugar para ver si podía descubrir los trucos que se empleaban para producir fenómenos. Para su sorpresa, el vidente causó en él una profunda y duradera impresión. Cuando asistió a otra iglesia en Closedale Road, en el sur de Londres, en 1934, le dijeron que había guías espirituales que deseaban colaborar con él y que tenía indudables poderes de curación. Decidió poner a prueba sus facultades tratando de desarrollar los poderes parapsicológicos que pudiese poseer. A través de círculos familiares celebrados en su propio salón y en las casas de amigos, empezó a curar. Los resultados fueron tan satisfactorios que pronto empezó a destinar varias noches a la semana concretamente para este fin. Su primera experiencia de curar a alguien que se hallaba a millas de distancia la tuvo con dramática rapidez. Un médium le había dicho que la próxima vez que le hablasen de alguien desesperadamente enfermo, debía concentrar toda su mente en él. La oportunidad se presentó pocos días más tarde. Mientras se hallaba en un círculo familiar, alguien le habló de un amigo que se estaba muriendo en el Brompton Hospital de tuberculosis avanzada, con pleuresía y hemorragias. Sugirió que intentasen un experimento de curación. Harry Edwards explicó lo que ocurrió después en su libro 30 Years a Spiritual Healer, 30 años de curandero espiritual o espiritista. Permanecimos sentados, meditando en silencio y concentrando nuestros pensamientos en su recuperación. Al hacer yo esto, con los ojos cerrados, me di cuenta de que estaba mirando una larga sala de hospital y centrando mi atención en un hombre que yacía en la penúltima cama. Tuve conciencia de todos los detalles del entorno y del propio hombre. Tan viva era la imagen que incluso ahora, 30 años más tarde, puedo evocar la voluntad con todos sus detalles. Cuando comprobé la descripción de lo que había visto con un pariente del paciente, resultó que había acertado en todos los detalles. Esta había de ser mi primera experiencia de viaje astral. Una semana después recibió noticias de que a las 24 horas de su intercesión había cesado la hemorragia. Había desaparecido el dolor de la pleura y la temperatura del paciente era casi normal. En el siguiente reconocimiento se descubrió que la sangre y los esputos estaban libres de infección. Los doctores estaban pasmados. A las 3 semanas, el paciente se había recobrado lo bastante para ser enviado a un lugar de convalecencia antes de ser dado de alta. Al cabo de unos meses, pudo reanudar del todo su trabajo y subsiguientes averiguaciones demostraron que la recuperación se había mantenido. Harry Edwards, considerando todavía su don con mentalidad abierta, estaba dispuesto a aceptar que la curación de aquel hombre podía haber sido una notable coincidencia,
pero cuando ocurrieron otros incidentes de naturaleza parecida, quedó convencido de su poder metapsíquico. Al poco tiempo su trabajo era conocido en todo el sur de Londres y tuvo que dedicar cada vez más tiempo a las curaciones. Su fama se extendió durante los años de la guerra. Él se consideraba simplemente como un instrumento o un canal de un poder superior. Aunque recibía muchas cartas de pacientes que no habían estado nunca en su presencia y decían que habían visto a un hombre de bata blanca inclinándose sobre ellos en el momento de la curación. Cuando una bomba destruyó su casa en Londres, Harry Edwards compró una típica vivienda suburbana medio independiente en Ewell, Surrey, y convirtió el salón en su primer santuario de curación espiritista. Al principio solía emplear muchas técnicas sugeridas por otros espiritistas, entre ellas la de tratar de comunicarse mentalmente con su paciente y procurar sumirse él mismo en un estado parecido al de trance. Con el transcurso de los años, descubrió que todas estas cosas eran innecesarias. Sus métodos se hicieron cada vez más sencillos, pero más eficaces. Hablaba en voz baja con la persona enferma, ponía las manos sobre la parte afectada del cuerpo y en tono tranquilo y autoritario decía al o a la paciente que su dolencia estaba bajo control. La curación en ausencia se hizo también más sencilla cuando descubrió que su costumbre de pedir a un paciente lejano que se concentrase en su enfermedad en un momento determinado no era necesario. Una vez puesto en funcionamiento su poder sanador, parecía actuar independientemente del tiempo y del espacio. Ahora eran tantas las personas que le escribían y querían verle que tuvo que tomar una secretaria para todo el día. Y empezó a darse cuenta que tendría que dedicar toda su vida a las curaciones. El salón de la casa de Ewell fue pronto demasiado pequeño para su ministerio, por consiguiente empezó a buscar algo más espacioso. En 1946 le hablaron de una casa emplazada en medio de 14 acres de bosque y jardín en Shire, en el interior de Surrey, cerca de Guildford, Burroughs-Lee, construida a finales del siglo pasado, de distribución irregular, cómoda y tranquila. Era la casa perfecta para Harry Edwards. Se lanzó de cabeza y la compró por 8.000 libras esterlinas, quedándose con 18 en el banco. Al cabo de 2 años empezó a recibir unas 3.500 cartas a la semana y al elevarse esta cifra a más de 9.000, tuvo que tomar más personal. Olive y George Barton se unieron a él para ayudarle con los pacientes. Los que podían viajar a Burroughs-Lee eran tratados en una habitación tranquila y de paredes revestidas de madera, parecida a una capilla, con una cruz en la pared y grandes cantidades de flores del propio jardín de Harry Edwards. Este amaba las flores, las cultivaba y las cortaba a profusión. Generalmente se ponía una bata blanca para realizar sus curas. Siempre llevaba las manos limpias, sin anillos ni reloj de pulsera. Creía que la primera tarea de un curandero era tranquilizar y sosegar la mente, y la primera impresión que recibían sus clientes era de amabilidad, de fuerza serena y de autoridad. Uno de sus más notables casos de curación lo cuenta Ramus Branch en su biografía del curandero. Branch, junto con su esposa Joan, colaboró con Harry Edwards durante varios años y se encargó del trabajo en el santuario después de su muerte. Un mes de agosto, durante la recolección, la joven sobrina de Edwards, Vivian, resultó gravemente lesionada en un accidente. Estaba sentada en un tractor cuando resbaló una bala de heno y la hizo caer debajo de las pesadas ruedas. Sufrió unas lesiones espantosas al ser prácticamente aplastado su cuerpo contra el suelo. Hubo que levantar el tractor para sacarla de allí. La llevaron con mucho cuidado a la casa de campo y llamaron al médico del pueblo. Este la reconoció y telefonó al hospital. Oyeron que decía que probablemente ingresaría cadáver. La madre de Vivian, hermana de Harry Edwards, fue informada del accidente y le telefonó inmediatamente para pedirle una curación a distancia.
Vivien estaba todavía viva cuando llegó al hospital, pero allí advirtieron a su familia que probablemente moriría durante la noche. Sus lesiones eran demasiado graves para que pudiese sobrevivir. Harry Edward se concentró con todo su poder para tratar de salvar a su joven sobrina. Esta no murió aquella noche ni al día siguiente. Para asombro de todo el personal facultativo, empezó a recobrarse. A las 5 semanas había mejorado lo bastante para que pensaran en darle el alta. En Navidad estaba en casa. Aunque reacio a nombrar las personas importantes y los personajes reales que acudían a él en busca de ayuda, Harry Edwards se sintió encantado de poder hacer algo por Lady Baden-Powell. A fin de cuentas, había sido uno de los primeros Boy Scouts en adherirse al movimiento. Ella se puso en contacto con él cuando, teniendo que acudir a una cita importante, se encontró con que se le había hinchado y le dolía tanto una rodilla que apenas podía caminar. Él le dijo por teléfono que siguiese adelante con sus planes, pues le haría un tratamiento a distancia. Lady Baden-Powell casi tuvo que ser llevada en voladas al tren, pero durante el viaje empezó a sentirse mejor. Cuando llegó a su destino, el dolor, así como la hinchazón, habían desaparecido. Después de esto, fue a menudo ayer para ser reanimada, como solía decir. Las demostraciones de curaciones públicas, que empezaron modestamente, pero terminaron con públicos de 5 o 6.000 personas en el Royal Albert Hall, se advirtieron en parte importante de su trabajo. Siempre dirigía aquellas sesiones en mangas de camisa e insistía en la naturaleza espiritual de las curaciones que la gente iba a presenciar. Pero a veces se manifestaba su malicioso sentido del humor, cuando ciertos sectores de la iglesia le acusaron de dirigir sus sesiones en una atmósfera de histerismo. Se volvió al público, se arremangó las mangas de la camisa y dijo: «Voy a empezar. A propósito, que nadie se ponga histérico. Saldría mañana en los periódicos». El transcurso de los años no parecía influir en su poder de curandero. Ramus Branch refiere que una fría y brumosa noche de septiembre, él y su esposa, que todavía no se habían unido a Edwards en el santuario, fueron a Brentford, Middlesex, a presenciar una de sus demostraciones. Esta tuvo lugar en una iglesia sin calefacción, donde la luz amarilla proyectaba un resplandor irreal sobre el numeroso público. Harry Edwards preguntó si alguno de los presentes sufría algún dolor continuo. Alguien levantó una mano en el fondo de la iglesia y él le hizo ademán de que se acercase. Muy lentamente avanzó por el pasillo uno de los más patéticos personajes que yo haya visto jamás. Era un hombre, diría yo, de unos 40 años. Llevaba desgreñados los negros cabellos y la barba, y su ropa parecía envolverle como un montón de harapos, dándole el aspecto de un vagabundo. Pero fue su manera de andar lo que hizo que todo el mundo guardase silencio. Parecía caminar medio agachado y de costado, casi como un cangrejo. Después de un rápido reconocimiento, Harry Edwards declaró que la mayor parte del dolor interno de aquel hombre era el resultado de una severa restricción de los órganos abdominales producida por el grave torcimiento y la fijación de la espina dorsal. Mientras duró la cura, el paciente apenas dijo una palabra, pero cuando terminó aquella, se irguió y pareció transformado en otra persona. Todavía recuerdo las exclamaciones de asombro de la congregación cuando aquel hombre, que apenas podía andar, marchó ahora literalmente para volver a su asiento. Pero fue la secuela de esta curación lo que Ramus Branch dijo que no olvidaría nunca. Después del oficio, mi esposa y yo caminamos hacia Kew Bridge para tomar el autobús que nos llevaría a casa. La niebla era aún más espesa que antes, y yo pedía a mi esposa que me esperase un momento mientras entraba en un café para comprar una tableta de chocolate. Al salir vi a un hombre alto que pasaba rápidamente entre la arremolinada niebla. Tan deprisa caminaba que tuve que echarme bruscamente atrás para no chocar con él. En aquel breve instante pudo ver que era aquel tosco barbudo, y mientras le mirábamos plantados en el pavimento,
Pudimos oír que cantaba para sí antes de perderse en la niebla de noviembre. En los últimos años de su vida, Harry Edwards visitó África del Sur y la Rodesia Meridional, hoy Zimbabue, e hizo demostraciones de curación ante numerosos públicos, tanto en Johannesburgo como en Bulawayo. De vuelta en casa, en Barnsley, continuó curando hasta el fin. Y el 7 de diciembre de 1976, después de un día en que había firmado montones de cartas y hecho planes para el día siguiente, se quedó dormido en un sillón para no despertar jamás.